Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Esto es el ADN de la historia y estamos con ustedes una semana más. Bienvenidos, Isabel, Benito. Hola, ¿qué Querido, tal? gracias por recibirnos en tu casa una vez más, con Seymour, que sabe mucho más que nosotros, pero no lo dice. No, y que además quieres que esté siempre en primera plana, así que por Claro, favor. él es el protagonista. A ustedes porque son mis amigos los recibo con todo gusto, pero yo quiero que él salga más veces al cuadro. No, bueno, me queda clarísimo. Hoy tenemos un programa especial, divertido, diferente, que trata sobre la picaresca nacional, que trata sobre falsificadores, embaucadores, todo aquello que la verdad es que lo único que significa es nuestro ADN, porque estamos hechos de eso. La historia de la picaresca mexicana es maravillosa y enorme, desde tiempos prehispánicos, ¿eh? Absolutamente. Y claro que podemos brincarnos. Lo que pasa es que este personaje a mí me pareció digno de un guión de película de cine. Y es este falsificador en el siglo XX de billetes mexicanos. Digamos que el Banco de México hasta lo tiene registrado como el mayor falsificador de la historia de los billetes, porque además estaba apoyado por la Iglesia Católica. Los cristeros. Los cristeros para desestabilizar al gobierno. Entonces vamos a hablar de este personaje. A mí me parece que es interesantísimo. Se cambia el nombre. De pila se llamaba Héctor Donadieu y pasará como San Pietro. Enrico San Pietro. Oye, pero fíjate que es muy curioso porque ahora que estuve estudiando para las Islas Marías de lo que les hablaremos en un futuro, uno de los delitos, eran 4 delitos por los que podía ser elegible para las Islas Marías. Uno de esos era el fraude. Fraude, sobre todo, por ejemplo, de falsificación de billetes. Junto con el vago, junto al ladrón del reincidente. Pero imagínate el falsificador. Yo no me imaginaba qué tanto podía haber ese tipo de delitos en aquellos tiempos, ¿no? Y claro, antes, perdón, yo tengo un dato que, por decirlo menos curioso. En uno de los textos de Madame Calderón de la Barca, ella la llevan de visita al banco. No era el Banco de México todavía, pero era la Casa de Moneda, donde se acuñaba moneda. Voy a citarla literalmente. Vimos laminar las barras de plata, cortar, blanquear y acuñar los pesos. También nos enseñaron las máquinas para hacer moneda falsa. Y son tantas las incautadas que casi no hay sitio para ellas. Mientras nos asombrábamos ante el número de máquinas para hacer moneda falsa que han sido recogidas, se nos aseguró que actualmente el doble de ese número están en plena actividad en México. Más como pertenecen a personajes muy distinguidos, el gobierno tiene miedo de meterse con ellos. Además, no existe ahora pena bastante para este crimen, que era castigado con la pena de muerte en los días del gobierno español. Esto quiere decir que el inicio del México, por llamar de México, bueno, andaban monedas falsas corriendo. Más de la mitad de las monedas que corrían por la ciudad eran falsas. Claro, porque además hasta en nuestra forma de hablar está el decir, es que ya enseñó el cobre. Esa es una mala amistad porque ya enseñó el cobre. Entonces, si le rascas, no es oro de ley, porque era cobre revestido de oro. Entonces, el tema de falsificar es absoluto. Pero desde siempre. Lo malo es que es como muy inherente a nosotros, ¿no? O sea, las veces donde de pronto te ponen para un fraude un billete arriba y uno abajo y en medio es papel cortado. Hay mil opciones. Triquiñuelas, claro, formas, por supuesto. Y claro que cuando empezó el tema del billete, porque antes el tema de la moneda era monedita de oro y eso es lo que realmente valía, pero cuando empieza a utilizarse el papel moneda, los billetes, hubo grandes falsificadores. Y voy a hablar de este hombre en los años 30, estuvo preso en Lecumberri, qué personajazo, y lo ayuda. Estuvo preso en la Isla del Diablo primero, en Guyana. Ya estaba, exacto, ya tenía su carrera en Guyana. Y luego de estar en Lecumberri, porque empieza a falsificar billetes de 20, pero en una cantidad impresionante como para que realmente causara el efecto de inflación. ¿Ustedes no les pasaba que cuando eran niños decían, pues ¿cuál dinero? Pues saca más o imprime más? Jamás entendí el tema, como niña, de que si había mucha circulación, pues lo que había era inflación. Pues en el 37 finalmente lo meten a la cárcel la primera vez. Y es increíble pensar que la iglesia, la institución de la iglesia, ayuda a que este hombre salga de Lecumberri. Y organizan como película sacarlo de Lecumberri para que reincida y toman nuevamente la reimpresión, porque además era artista.
toma nuevamente el hacer los billetes falsos hasta 1948, y no nada más ahora de 20. No, pero además el fin era mucho más avieso de lo que parecía aparentemente, porque tenía la intención de tumbar al gobierno de Lázaro Cárdenas, porque los cristeros habían perdido la guerra, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, de esta manera intentaban inundar el país de billetes falsos para que el gobierno de Cárdenas cayera y se destruyera. Incluso tenía una máquina de falsificación de billetes dentro de Lecumberri. Es increíble, sí. Uno de esos grandes personajes de la historia de México. Claro que valdría la pena hacerle una película. Finalmente cae preso en 48 y el sistema de los billetes para evitar la falsificación todavía no es completamente eficiente porque todavía existe mucha falsificación, pero son los billetes con mayor seguridad en la historia de nuestro país, los actuales. ¿Les han hecho alguna vez un fraude? ¿Fraude, triquiñuela, alguna trampa? ¿Han caído? Sí, a mí en Monterrey una vez, pero además fíjate, porque es muy curioso cómo uno va dando la información. Llego a mi hotel y entonces en la entrada se me acerca uno, oye, ¿no te acuerdas de mí? O sea, ni siquiera de, oye Alejandro, oye, ¿no te acuerdas de mí? Entonces en vez de decirle como siempre tendrías que decir no, o típico, ¿no sabes quién soy? No, eso tendrías que decir no. Te da pena y entonces, no, ¿en serio no te acuerdas? No, mira, entonces yo empiezo, yo estuve trabajando aquí para un libro de la cervecería, pues de ahí te conozco, me dice el cuate. Entonces yo empiezo a soltar la información. Entonces también, sí, cuando yo hice el libro, que estaba haciendo la investigación, sí, yo estaba ahí con FEMSA, no sé qué, no sé cuánto. Entonces empezamos a hablar de FEMSA X, o sea, tampoco era, y al final me dice, oye, ¿sabes qué? Ahorita necesito 500 pesos porque voy a ir a no sé dónde, pero si tú me das chance, mañana te los paso a dejar el hotel. Sí, claro. Y se los doy. Y cuando se va, pues sí, o sea, caí redondito con la propia información que era habilísimo el tipo, o sea, porque ni trastabillaba, sí, de FEMSA, claro, yo estaba en el archivo, o sea, inventaba todo. Mi madre me manda al banco a sacar dinero de la semana, vengo con el dinero y de repente aparece un tipo y me dice, mira, y había un paliacate, anudado muchísimo. Y me dice, ¿es tuyo? Me dije, no. Lo abre, no, y está lleno de billetes. Y dice, híjole, nos lo repartimos, pero no aquí porque se van a dar, ¿sabes qué? ¿Traes dinero? Y dije, pues dame lo que traigas y yo te dejo el paliacate. Gracias. ¡Ay! Sí, gracias, amigo. Llegué y le dije a mamá, mira, somos ricos. Sí, sí, ajá. No, bueno, pero yo ¿Y creo era que... mucha lana? Era lo que yo llevaba, como 1,000 pesos de aquella época. Sí, era mucho. Pero no, la que dices de adentro. Sí, No, ya sé. sí, era muchísima lana, muchísima. ¿Tú, Isabel? No, ¿Nunca jamás? de falsificación de billetes, O ¿no? de que te hayan hecho una tranza o que te hayan vendido algo que no existe. No. Hubo un personaje curiosísimo, Fernández, a principios del siglo XX, que vendió 2 veces el Palacio de Bellas Artes. Esas historias son buenísimas. O sea, claro. llegaba y decía, ¿te gusta? Sí. Mira, yo tengo todos los documentos, el palacio es mío, 2 veces vendió el Palacio de Bellas Artes. Y eso se ha dado también en la historia de Estados Unidos con la Estatua de la Libertad y una con muy la Torre famosa Eiffel. con la Torre La Eiffel. luna. Bueno. La luna la han vendido varias veces. Sí. Hay que estar en la luna para que eso ocurra, ¿no? Bueno, por supuesto. Claro, pero juegas con la imaginación de las personas, porque se ha ido abriendo, digamos, ¿quién iba a pensar que se iba a llegar a la luna? Entonces, una persona de a pie pudo pensar en el 69 que llegaron, Isabel. una persona que sea Isabel, muy fantasiosa. Isabel, a ver, por favor. ¿Tú Te vamos a dar tú chance crees de que veras rectificar. No, estoy imaginando que lo mismo pasó con la Torre Eiffel, también fue disruptiva, fue una cosa impresionante, de verdad, una estructura Pero tan no sé, grande. realmente tienes que vivir en la baba. Con mucha ignorancia y tienes que ser Como un para- gran embaucador para convencer que de verdad estás comprando. Hay gente que es muy hábil para este tipo de cosas. Hay un montón de empresarios en este país que lo hacen todos los días. Eso ya es exacto. Bueno, yo les voy a contar un gran embaucador, pero se justifica por la época. Es mediados del siglo XVII, más o menos 1640-50, y llega procedente de Irlanda. Un cuate que allá había sido que luchaba por la libertad contra los ingleses y todo eso. Y llega a México, además, acuérdense que los barcos llegaban 2 veces al año o 1 vez al año, dependiendo de dónde fueras. Entonces,
las cartas se tardaban, si no naufragaba el barco, se tardaban 6, 7 meses o un año o más. Y llega este individuo a presentarse en la corte novohispana con el nombre de Guillén de Lampard. Claro, Jordiano, por ese es el supuesto. Y grandísimo. dice ser descendiente del rey de España, de ese momento no recuerdo quién era, y que venía prácticamente a realizar negocios y se empezó a ganar a toda la corte de entonces, hasta que llega el despacho de, oigan, pues va a ir quizá un tipo así, tal, es falso. Lo detienen y lo meten en la Inquisición. Y estuvo en la Inquisición como 3, 4 años hasta que se logra escapar, pero lo que él quería era independizar a México, a la Nueva España. Por eso, amigos y amigas, si van al Monumento a la Independencia, adentro están los restos de los héroes de la patria de la independencia de 1810, pero también está él en un esculpido, me parece que detrás de una de las puertas, Guillén de Lampard, que nadie se explicaba por qué, y que de hecho me parece también ilógico, porque la idea de independencia de Guillén de Lampard es otra, nada que ver, pero sí quería quitar del yugo español a la Nueva España. Lo meten a la Inquisición, el día que logra escaparse, va a poner un panfleto en el Palacio Virreinal, diciendo todos los excesos y abusos que comete la Inquisición, que son unos corruptos y todo eso, fifís, no, eso no, No, pero todavía no, eso que todavía son no. corruptos y todo. Y entonces lo vuelven a detener y es de los que ejecutan en los quemaderos de la Inquisición. Ujú, es uno de los que muere en la Inquisición. Y hay un texto de Vicente Riva Palacio que se llama Memorias de un impostor. Exactamente. Que es una joya y no se lo pueden perder. Una de las grandes Sí. plumas del México, Vicente Riva Palacio. ¿Ibas a Grandísimo, decir algo? grandísimo cronista. No, lo que pasa es que dijiste simulación. La simulación es obviamente la materia prima para que todos estos embaucadores hagan caer a todos aquellos que lo quieren hacer. Y estoy recordando literatura, estoy recordando a Luis Espota en su primera obra, en su primer novela, en donde se me olvidó el nombre de la novela, pero lo que sí recuerdo es que el personaje vivía muy, muy mal porque él quería tener dinero y quería ser famoso y quería tener fama y fortuna. Y entonces alguien en la calle le dice, tú tienes que buscar en la nobleza que ya no viva un nombre. Y vas a, antes no había internet, evidentemente, y vas a decir que eres noble, y vas a decir que tú tienes esa sangre azul, y vas a decir que tal y tal, y vas a empezar a simular una especie de corte de los ilusos, una que sigue vigentísima. Entonces se sale con la suya este personaje en esta novela de Luis Espota por esa simulación y eso que tiene también la sociedad de creérsele a esos fantoches y a esos simuladores. En tiempos porfirianos había un personaje famosísimo y conocidísimo llamado Carlos Balmori. Carlos Balmori, déjenme contar, vamos a una pausa y volvemos y les vamos a contar la historia de Carlos Balmori porque no tiene desperdicio. Y también les vamos a contar ahora a continuación de algunas películas para que vayamos pensando que tienen que ver con fraudes, engaños, que creo que hay bastantes como para sentarse una tarde a ver algunas. Y díganos, público, ¿cómo se llama la primera novela de Luis Espota? Que en este momento no recuerdo. Gracias. Estamos de vuelta aquí en el ADN de la historia y Benito Taibo nos tenía pendientes con una historia. Carlos Balmori, un viejito, chaparrito, de bigote, lentes, sombrero de ala ancha, gabardina o saco que llegaba de repente a las grandes fiestas de la sociedad. Un solo ejemplo. Es el día en que se anuncia el compromiso de la señorita Eulalia no sé qué, en Coyoacán, y este hombre llega, con acento español, y dice, no te cases, cásate conmigo. No, pues, ¿cómo estamos anunciando mi compromiso? Te compro el parque de Coyoacán. Te compro todo Coyoacán. Sacó una chequera, hizo un cheque por 800,000 pesos, que estamos hablando de, por cierto, estamos de una fortuna. Una fortuna. Claro. Y la convence, o sea, imagínate el nivel que tenía. Y la otra dice, ok, sí, me caso con usted, por supuesto que sí. Corte A, ese mismo hombre llegaba con Porfirio y decía, sus caballos son una basura, ¿eh? Yo tengo 25 caballos andaluces que le puedo regalar. Mañana mismo dígales a su asistente de campo que pase por ellos a mi casa en San Ángel. Carlos Balmori no existe, es Conchita Jurado. Conchita Jurado es una viejita
que vivía de vender dulces en las tiendas y que es usada por un grupo que llamados los balmoreadores, que hacían este tipo de maravillosas bromas durante gran parte del Porfiriato. Entonces se volvió famosísima. Y se fue más allá porque hasta los años 20, porque quien nunca pudo, el gran detective de la época, porque además había tomado clases de Valente cómo Quintana. ser detective en Estados Unidos, así. Entonces Manual. tenía usaba su gabardina, su sombrero, la pipa o el cigarro. Era el típico prototipo de Dick Tracy, porque a él le gustaba eso. Pero fue un gran investigador, Valente Quintana, y nunca pudo Encontrar la relación entre Conchita Jurado Y Carlos Balmori. Oye, y va avanzando el siglo XX, y va avanzando este estado priista, y va avanzando también una forma de engaño, pero una forma de engaño vestida de frac, perfectamente caballeresco, atractivo y seductor, el mismísimo Carlos de Negri. Es un embaucador absoluto. Hay una grandísima novela de Enrique Serna que se llama El vendedor de silencio. De ilusiones. De silencio. Perdón. Sí, Claro, Porque porque lo lo que que- vendía era el silencio. Exacto. El vendedor de su ilusiones es silencio. con Robin Williams. Williams. Ajá, la también, película. que es muy buena película. Bueno, entonces, imagínate que yo me empiezo a enterar de cosas de cada uno de los políticos, de las figuras públicas, de los artistas, y voy haciendo un archivito. Espera, tenía una columna en Excelsior Ah, todos claro, los claro, días claro. y era el tipo Era la más fachada. influyente de la época, por Sí, llamarlo claro. lo más suavemente. Sí. Él podía destruir a alguien en esa columna o ensalzarlo. Claro. Depende de cuánto le pagaran por ensalzar o destruir. Por supuesto, y todo empieza con una simulación personal, porque eso lo vas viendo en la novela que escribe magistralmente Enrique, porque el padre era diplomático. Y también la diplomacia tiene una parte de, pues no simulación, pero sí de las formas. Las formas son sumamente importantes. Entonces él se empieza a dar cuenta de este gran impacto personal que tenía. Era buen periodista, siempre tuvo una primera plana, había gente que de verdad lo seguía impresionante, pero cuando empieza a vender el silencio en su, me lo imagino perfecto sacando archivero. de su archivero, a ti que te saco aquí, que me parece un embaucador O sea, llamaba terrible. a un empresario y le decía, venga a verme a mi oficina. El empresario llegaba, él buscaba y dice, usted hizo un fraude, no sé dónde, usted, si no quiere que se diga nada, deje ahí un cheque por 50,000 Entonces era un pesos. chantajista. Era un Era un chantajista. chantajista. Era terrible, además estaba absolutamente loco. Violento. Violento. Lo mata a su mujer en un momento determinado porque ya no podía con él. Tu tercera con él. esposa. Horrible, Así horrible, es. horrible. Un personaje terrible. Me quedé pensando en el síndrome del impostor. ¿Nunca les ha pasado el síndrome del impostor? Escribes un libro, ¿no? Lo publicas y de repente sientes que es otro el que lo escribió, ¿no? Que como que tú no pudiste haber hecho eso. ¿Nunca les ha pasado? No, y ahorita No, está... yo no, yo ¿Tú siempre no? digo, qué bien escrito está. Ay, Qué madre. bueno eres, Alejandro. Me paro frente al espejo y me subo el sueldo porque yo trabajo en mi casa, ¿no? Entonces, mereces más sueldo y vacaciones. No, pero te digo una cosa. Tú eres el síndrome de... No, es que ahí voy, tienes una grandísima confianza y, Claro. y de eso se trata, porque por ejemplo ahorita... Yo tengo el síndrome del impostor. Bueno, tendrías que ir a una terapia. Ahora en este rollo del Bueno, coach y, sí, y del necesitas. mindfulness, lo que te dicen es eso, créetela. Porque el síndrome del impostor eres tú mismo haciéndote sabotaje No, pero sí a lo- tus capacidades. Pero no es sabotaje. ¿De verdad? Yo lo que sí creo, por ejemplo, es que de pronto lees algo de tu libro y dices, yo no escribí esto. No, casi, bueno, me pasa seguido, ¿eh? Pero lo cual no quiere decir que no esté increíblemente bien escrito. Sin lugar a dudas. Bueno, ha habido grandes impostores en la historia, Ah, pero bueno, exactamente. claro, eso es una simulación. Bueno, entonces, plagio vulgar. Oye, a ver, rápido, algunas películas que se acuerden. Sí. Yo empiezo. Sí, ok, A ok. ver, yo empiezo. Al son de la marimba. Ay, Al son de la marimba es con Emilio Tuero, con Joaquín Pardavé, y hay una familia que es de totalmente mentirosos, que es Fernando Soler con su familia, que siempre viven a expensas de los demás porque dicen ser ricos y todo lo embaucan a todo mundo. Y entonces la hija mayor de Fernando Soler se enamora, una vez van a un centro nocturno y se enamora de Emilio Tuero, que es alguien que tiene mucha lana y que es de Chiapas. Y entonces, se casa con ella, ellos empiezan a gastar como ahora sí ya siendo verdaderos ricos, hasta que le dice, oye, yo no puedo mantener este Tren. trajín de vida de tu familia. Y entonces él decide irse a su hacienda, pero
Joaquín Pardavé, como su conciencia, le dice, es que eres muy bruto, maestro. O sea, les diste todos, son los embaucadores, y entonces ellos van en busca del dinero a la hacienda, y ahí juegan el papel al revés, que realmente era un caporal, Emilio Tuero, y el verdadero dueño era Joaquín Pardavé. Y entonces los engañan y los ponen a trabajar porque lo va a meter a la cárcel, y al final es una gran comedia, es Al son de la marimba. El tema principal es el rascapetate, y al final, obviamente, la familia, que era buena para nada, haragana y todo, pues, entiende un poco ya el sentido del trabajo y ya todos felices. Ya me acordé de otra, El niño perdido, con Tintán. Ay, es que sí. Que Tintán, que claro. se hace pasar por el heredero de una familia, pero bueno, él no, es muy divertida, no se la pierdan. El niño Tintán era perdido. buenísimo. Y se hace pasar por el heredero perdido desde niño de una familia millonaria. Me estoy acordando de una. Venga. Que además es muy pícara, porque es esa picardía mexicana que los Beverly de Peralvillo. Porque además inspirados en una serie gringa que eran los Hillis, los Beverly ricos. Bueno, a mí me parece increíble Rivas, ¿sí? Guillermo Rivas, el Borras. Y Leonorilda Ochoa, ¿cómo le decían? La Pecas. La Pecas. Oye, aprovechenme 30 segundos. Haciéndose pasar por estos ricos, esta simulación, pero realmente es una comedia, y es esta parte de representar lo que no se era, ¿no? Y entonces están todos los tíos, y llega el Comanche, y llega todos los cómicos de esa época, y es verdaderamente una delicia. Él era taxista. Claro. Oye, también de estas mentiras de la historia donde tú dices, híjole, que la gente lo crea, por ejemplo, después de que asesinan a Zapata el 10 de abril de 1919, corrió y sigue corriendo, sobre todo ya de voz en voz, oral, que Zapata no murió, que supuestamente lo sustituye, vete a saber qué tipo de compadre era, un compadre que llega ahí a ponerse en su lugar, y al que matan es al compadre. Y corrió la versión mucho tiempo de que había sido, que él no había muerto ahí en Chinameca. Pero igual lo ves con Pedro Infante, ¿no? Que dicen que no murió, que vive en el corazón de todos los mexicanos. Claro. Pero como ese tipo de historias, otra, presidentes embaucadores, Alemán, con el asunto de los restos de Cuauhtémoc, de cuando era niño. Eso es un gran fraude. Un super fraude. Y él lo avaló por decreto presidencial. No, de que bueno. los Y ahí la que salió bailando fue Eulalia sí, Guzmán, hay que que era una recuperar. arqueóloga se ha importantísima. de haber vendido. La obligaron a decir que eran los restos de Cuauhtémoc. Es una Pero historia de cuando era niño. terrible. Eso también, sí. la prensa Y fue... el otro, también de la época alemana, los niños héroes. Ah, bueno. Los niños héroes resulta que los encuentran supuestamente en una caja perfectamente bien ubicados los 6, con ADN, con un USB, con fotos, claves de Instagram, todo perfecto, juntitos los 6. Y no. Y era imposible que sucediera eso por cómo se había dado la batalla, en donde habían muerto más de 1,000 personas. Entonces, al final, Alemán dice que sí son los restos de los niños héroes. Por decreto. Y por decreto, y entonces les levanta el monumento a los niños héroes, el altar de la patria. Los famosos espárragos. Ese es un fraude óseo. Es un fraude óseo. Estoy pensando cuántas veces se vendieron las astillas de la cruz de Jesucristo. Bueno, Pero bueno. Astillas, reliquias de los huesos. Miles, sí, miles de veces. por supuesto. Ya sería una cruz que llegaría a la luna. ¿Eh? Sería tantas- tamaño, de tantas claro. astillas. Bueno, te voy a decir dónde hay una astilla. Verdadera. Verdadera. No, menos mal. Dicen, en el templo de el Santo Madero en Parras, que está en un peñasco arriba, así se llama. La iglesia del Santo Madero no es por Madero. Obvio. No, es el madero de Obvio. la Pero cruz es el de Madero de la Cristo. Cruz. Dicen que ahí tienen una astilla en Parras, Coahuila. ¿Y sabes qué otro personaje también que nunca se va a saber si fue un fraude o no? La que decía ser Anastasia. Ah, bueno, por la supuesto. única sobreviviente en Ah, teoría De los Ares. por los hijos supuesto. de los Ares Nicolás asesinados. I. Sí. Por supuesto, por supuesto. Y además fue por todas las cortes de Europa, y además decía que había conocido a Rasputín, y Rasputín también es un grandísimo embaucador. Se hace pensar, se vende en la corte de los Ares y a la zarina, le hace pensar que su hijo hemofílico tendrá una mejoría y será viable su vida si hace lo que él dice. Rasputín también es un gran embaucador de la historia. La Paca. Bueno, Ah, ¿qué tal? bueno. La Paca que además, vete a saber cómo hizo para sacar los restos de su suegro,
irlos a enterrarlos plantar al al jardín. Encanto, al jardín de Raúl Salinas, y luego hacer todo el show con Chapa Besanilla para llevar a los bulldozers, los excavadores y con su varita. Bueno, no Y llevaba tú la me varita. cuestionabas al principio del programa que de verdad había gente que creyera que le estaban vendiendo la luna. ¿Puedes creer que un político juró y pensó que No, eso no, y era? que la Procuraduría General de la perdón, República perdón. llamara a una vidente para encontrar una Eso ahí es lo voy, grave. o sea, México. políticos, bueno, Hola, pues, sí, ¿hay alguien ahí? O sea, Increíble. Y a la mera hora, sí encuentran, el día, yo me acuerdo de la nota, encuentran los restos claro. y causa conmoción. Todo el mundo renunció a leyes para tomar los cursos de lectura de cartas y de futurismo y todo eso. Oye, y bueno, ya se nos acabó el tiempo, nos pero acabó. no puedo dejar de mencionar que en la infancia el Marqués de Pocahú de Don Gato es el más... El marajá. El marajá de Pocahú. El marajá de Pocahú y su caballo Arabella fue el máximo impostor de mi infancia. Perdón, lo cotidiano. Pero ahí lo hizo por su mamá. Qué precioso. Pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias, ¿conocen gracias. impostores? Escríbanos, ¿conocen embaucadores? ¿Conocen pícaros en la historia de nuestro país? ¿Por qué no nos escriben y nos cuentan quiénes son, dónde están, qué hicieron? ¿No? Así es. Va. Esto fue el ADN de la historia. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.